iniciamos la grabación, iniciamos la clasecita. Entonces hoy vamos a ver el tema de Git y vamos a hacer como si vamos a crear el repositorio desde cero. ¿Listo? Entonces para poder crear el repositorio desde cero es necesario que nosotros tengamos Git instalado. Entonces para instalar Git es fácil, vamos al navegador, buscamos la versión del repositorio, perdón, del sistema operativo que estamos manejando. La página automáticamente me detecta que yo estoy trabajando con Windows, ¿cierto? Pero podemos descargar para Mac o para Linux, eso es indiferente. Se descarga, se ejecuta, siguiente. Digamos que hay en un lado donde dice que activar el menú contextual. En ese menú contextual, ¿qué hace? Ya les muestro lo siguiente. El menú contextual lo que hace es lo siguiente. Digamos que yo tengo un proyecto abierto, por ejemplo este blog, y si yo le doy clic derecho me habilita estas dos opciones. Este es el menú contextual. Entonces si yo le doy a abrir Git Bash Here, él automáticamente me va a abrir una terminal de comandos muy parecida a la consola de Windows, a la PowerShell, pero esta es de Git. Pues es más interactiva, es más bonita y pues digamos que acá nos dice en qué equipo estamos, ¿cierto? La cuenta de Hotmail que estamos utilizando, por ejemplo en este caso porque estamos utilizando Windows, el nombre del equipo que es Moreno, el tipo y sistema operativo que es de 64 bits y la ruta en la que nos encontramos y las diferencias pues con colorcitos, porque si nosotros aquí decimos Windows R CMD, él nos va a abrir la consola de comandos que es esta y nos va a decir lo mismo, pero pues digamos que no nos la pinta con colorcitos. Bueno, hay unos comandos para hacerle a la línea de PowerShell para que nos pinte colorcitos y cositas así, pero bueno, para este curso, para esta clase vamos a utilizar la de Git Bash. ¿Listo? Esta es la de Git Bash, la consola de Git Bash, para que lo vayamos teniendo ahí en cuenta. Después de que ya tenemos instalado esto, ya podemos empezar a generar un repositorio. ¿Cuál es el otro requerimiento que tenemos que tener? El otro requerimiento que tenemos que asegurar es tener una cuenta de Git. Yo acá voy a hacer el ejemplo con mi cuenta. Entonces yo acá tengo mi cuenta, esta es mi imagen, si se dan cuenta todos estos son los repositorios que he venido cargando gradualmente durante estos días. Y bueno, pues vamos a irse como se dice, como el dermatólogo. Entonces, ¿qué hacemos? En GitHub, ya teniendo logueado la cuenta, hacemos un nuevo repositorio. Aquí en este repositorio lo que vamos a ponerle es el nombre con el cual va a quedar publicado el repositorio. Por ejemplo, le vamos a poner Jean-Louis-Moreno. Él ahí me detecta que sí está habilitado ese nombre. Digamos que le vamos a colocar pues clase de Git para validar. Aquí podemos configurar si ese repositorio es público o privado. ¿Qué diferencia tiene uno y otro? Cuando es público, simplemente al obtener la URL, nosotros con tener nomás la URL podemos acceder al repositorio. Por ejemplo, este de música que es público. Nomás con tener esta URL de acá, cualquiera puede acceder a todo este recurso. Yo lo tengo público porque es un recurso de música. Digamos que yo ahorita estoy generando venta de música, entonces a mí me hacen la transferencia y yo les comparto el link y la persona puede entrar automáticamente a descargar la música que quiera, ¿sí? Entonces digamos que por eso es público. Diferente si fuera privado. Si fuese privado, vamos a mirar acá un repositorio que yo tenga de tipo privado. Acá vamos a ver cuál es este, es público, este que es privado. Este que es de mis fotos, el repositorio de mis fotos personales, es privado. Si se da cuenta aquí, tiene un candadito. Ahí nomás ya yo lo identifico que es privado. Si yo cojo la ruta URL y voy y la pego en otro navegador donde no tengo logueado el Git, donde no he iniciado sesión, él automáticamente me dice que no hay, que eso no se encuentra, que ese repositorio fotos general no existe.
pero no es que no exista. Lo que sucede es que es privado. Entonces, para que este man que está acá tratando de ingresar pueda verlo, yo lo tengo que agregar aquí dentro de las settings de este repositorio. Yo lo tendría que agregar a él como colaborador. Entonces yo le digo acá mi password, ¿cierto? Y le digo, bueno, agregue a tal persona como colaborador de ese repositorio. Entonces, a pesar de que es privado, ya esa persona refresca aquí y ya lo va a poder ver. Esa es la gran diferencia entre un repositorio público y un repositorio privado. Pero hay que tener en cuenta que después de que se le dé acceso a una persona, esa persona tiene poder completo sobre las fuentes. Entonces va a poder descargar todo esto. Si, por ejemplo, en mi caso que son fotos, que de pronto sean fotos sensibles o qué sé yo, o importantes o confidenciales, la persona que tenga acceso va a poder, digamos, descargar ese contenido fácilmente. Entonces digamos que ahí hay que tener bastante cuidado con ese tema. Entonces digamos que para este ejemplo lo vamos a dar público. También tenemos la posibilidad de agregar un archivo README. Ese archivo README es donde uno coloca como la documentación, la descripción del proyecto y todos los comandos que se deben ejecutar para hacer un despliegue en un entorno de pruebas o producción, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en Laravel se necesita correr el comando composer install. Entonces aquí en el archivo README uno coloca, después de clonar el repositorio, tiene que ejecutar el comando composer install. ¿Para qué? Para que se instalen las dependencias de composer, que son las dependencias y librerías que utiliza Laravel para funcionar. También podemos agregar un archivo git ignore, que eso es un archivo donde uno le dice a Git, básicamente el nombre lo dice, Git ignore, le está diciendo a Git que ignore los archivos que están dentro de ese archivo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo acá. Por ejemplo, yo tengo este proyecto acá y si se da cuenta que hay un Git ignore. Entonces aquí yo le estoy diciendo al repositorio de Git que tengo yo para este proyecto, le estoy diciendo que ignore todo esto. Cuando son carpetas le digo que las ignore con el slash y el nombre de la carpeta, y cuando son archivos le digo el archivo, por ejemplo en este caso el punto en backup, el punto php unit resultados o este archivo completo. Si yo quiero solo ignorar un archivo en exclusivo, entonces por ejemplo como el punto edit config, entonces simplemente aquí le digo edit config y le doy guardar, y él automáticamente ya este archivo no me lo va a subir al repositorio. Todo lo que esté acá, carpetas o archivos, el repositorio lo va a ignorar. ¿Va a ignorar qué? Va a ignorar el tracking o el seguimiento que le hace a cada uno de los archivos que nosotros cargamos al repositorio. Bueno, digamos que acá esto también le podemos agregar una licencia. Por lo general se utiliza la licencia open source, la MT open source, pero pues digamos que para efectos de esta prueba, de esta clase, solo lo vamos a crear como public y sin el readme ni nada de eso. Cuando ya le damos crear, entonces mire que ya dentro del espacio de nuestro usuario ya creó un repositorio nuevo con el nombre que nosotros le definimos, que es Jandy-Medio Moreno. Está de tipo público y el Git automáticamente nos dice, mire, si usted va a crear un repositorio nuevo o desde cero, ejecute estos comandos. O si ya tiene un repositorio que ya tiene tracking, que ya lo enlazó, entonces ejecute esto. Como nosotros estamos creando desde cero el repositorio, pues vamos a utilizar esta línea de comando de acá. Entonces vamos a pasar, yo voy a pasar esto para la otra pantalla para que ustedes vayan viendo acá. Entonces vamos a cerrar este comando, ¿cierto? Porque Visual Studio Code tiene una posibilidad de nosotros poder tener una terminal integrada. Nueva terminal. Espérenme un segundo, me lo están escribiendo.
Ya, listo. Entonces mire que acá nosotros inclusive también tiene integrada la terminal de Git Bash. Entonces mire que es casi que la misma terminal que teníamos abierta ahorita, porque mire que él identifica la sesión, identifica el equipo, el sistema operativo y la ruta donde estamos ubicados, ¿sí? Entonces digamos que es lo mismo correr los comandos aquí que correrlos en la Git Bash. Eso es lo chévere de Visual Studio Code, pero pues digamos que no es camisa de fuerza de que ustedes trabajen con Visual Studio, porque hay otros editores de texto que pues pueden ser de su gusto, como por ejemplo, no sé, Ultra Edit, Atom, está PHP Storm, está, no sé, NetBeans también puede funcionar como, pues NetBeans es un IDE, es mucho más complejo, mucho más compacto que no solo un editor de texto, pero también se puede utilizar para estos proyectos. Entonces por eso les digo que pueden utilizar en ese caso, como esos programas no tienen, el Sublime Text también es otro, que no tienen la terminal integrada, entonces por eso les mostraba cómo sería utilizar la terminal de comandos del Git Bash. Pero como la tenemos integrada acá en Visual Studio Code, pues vamos a aprovechar. Entonces vamos a ir copiando los comandos que nos da el repositorio uno a uno. El primer comando es este, ¿cierto? Entonces ahí lo que le está diciendo es que escriba esta línea, lo que está entre comillas, dentro, con estas dos flechitas, dentro de un archivo README. Este comando verifica si el archivo existe, simplemente escribe la línea. Y si el archivo no existe, entonces lo crea. Vamos a ver qué tan cierto es. Ok, si se dan cuenta aquí, automáticamente salió un README. Y mire que me escribió la línea de programación Jean-Louis-Moreno. Vea, si el archivo existía, no me lo creo, el archivo ya existía. Pero entonces lo que hizo fue, como ya existía, entonces simplemente escribió esta línea. Numeral Jean-Louis-Moreno. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿me siguen? Listo, perfecto. Entonces ahora vamos a ir a copiar el siguiente comando. El siguiente comando es este. Este es el... ¿Qué pasó? No lo pego. El siguiente comando es el git init. Ahí lo que le está diciendo es que inicialice un repositorio. Entonces si usted se da cuenta, mire, acá todas estas carpetitas ahorita estaban como en gris o como en blanco. Voy a agrandar un poquito acá para que vean. Eso. Estaban como en gris, como en blanco. Después de que ejecuté este comando, este de acá, él me dijo que inicializó un repositorio de Git vacío en la ruta CSAN HT2 Jean-Louis Leonardo Moreno Coronado /git y le agregó una carpeta o un directorio que se llama .git. Entonces si nosotros nos vamos a esa ruta, por ejemplo, estamos acá en HTDocs, estamos en la carpeta -git, si se da cuenta, mire, acá me creo la carpeta git, que dentro de esta carpeta es donde están todos los ficheros y todo lo que necesita Git para poder hacerle seguimiento a nuestros proyectos, para poder hacer el versionamiento y para poder ejecutar Git dentro de nuestro proyecto. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Listo. Entonces el siguiente comando, ya inicializamos el repositorio. Ahora el siguiente comando es este, control C, pegar. Git agregue, esta es la, digamos que la abreviación de agregar en inglés, obviamente. Agregue que agregue el archivo README. Este comando tiene dos funcionalidades, o tiene dos maneras de ejecutar, mejor. El primero es que si yo quiero, por ejemplo, tengo muchos cambios, como es este caso. En este caso tengo hartos cambios, tengo este cambio, este cambio, este cambio. Todo lo que está en verde, él me lo está detectando como un cambio nuevo, o sí, un cambio nuevo porque está en verde. Si fuera una edición, él me lo pintaría como en amarillo y en lugar de la U me pintaría una N de modificate. Entonces si yo quiero agregar todo, entonces yo le puedo dar un punto. Al darle un punto, Git ya no entiende que yo quiero agregar todo
en el mismo comando. O yo puedo decidir y decirle no quiero que me agregue todo, sino solo quiero que me agregue el readme por ahora. Punto md. Agréguelo. Punto. Entonces él me dice, ok, me genera una advertencia, me dice que él va a reemplazar el readme o sea, que va a reemplazar todas las líneas que tiene el readme dentro del repositorio, que en realidad no hay, por lo que tiene este readme que estamos cargando. Y si se da cuenta aquí ya me cambió y ya no es un U, sino es un A. ¿Por qué? Porque ya está agregado, porque ya está added. Por eso, por eso nos pinta la letrica A. Luego de eso vamos a ir al siguiente comando. El siguiente comando es este, donde le decimos a git empuje, no mentiras, empuje es push. Este commit lo que hace es cargar en el repositorio con un, bueno, entonces git commit, lo que quiere decirle es que lo que esté agregado en este momento en esa lista de agregación lo guarde en el repositorio, ¿sí? Por ahora el repositorio está local, lo inicializamos aquí en esta carpeta, en esta que vimos acá. Por ahora está local, todavía no lo hemos enlazado a un repositorio dentro de la nube que es GitHub. Y adicional utilizamos este comando, ¿para qué? Para decirle a Git que le vamos a enviar un mensaje de commit. Con este commit le vamos a mandar un mensaje y el mensaje debe ir entre comillas dobles. Y le estamos diciendo que vamos a hacer el primer commit, obviamente acá está en inglés, pongámosle con un with, no, pongámosle for readme, for y cerramos las comillas y le damos enter. Entonces él acá dice, ok, listo, vamos a hacer un commit, le vamos a generar un ID a ese commit y este fue el mensaje. Adicional a eso, él nos muestra que cambió un archivo y que hizo 3 inserciones dentro de ese archivo y que creó un modo o un módulo con este número de este archivo. ¿Para qué? Para poderle hacer seguimiento a ya cambios posteriores dentro de este archivo. ¿Sí? Ahorita hacemos un ejemplo. Si se da cuenta, no sé si ya notó el cambio que ya se generó. Aquí ya me lo puso otra vez en blanco. ¿Sí se dio cuenta? ¿Por qué? Porque ya hizo el commit. Ya, eso ya lo tengo en el repositorio, pero en el repositorio local. ¿Sí? Todavía no está en GitHub. Si usted se da cuenta aquí, todavía no ha cargado nada. Si yo refresco acá, me sigue mostrando los mismos comandos. ¿Por qué? Porque no los he terminado de ejecutar. Hasta ahora vamos en este. Entonces ahora vamos a ejecutar este cuarto comando. Porque, bueno, yo no les estaba mostrando en la grabación qué comando, de dónde sacaba los comandos. Y ustedes dirán, ¿pero de dónde los saca? Ahí les estoy mostrando de dónde los estoy sacando. Cuando creé el repositorio en la interfaz de GitHub, él me devolvió estos comandos para ejecutar. Entonces seguimos. Le estamos diciendo a Git que cree un branch o que cree una rama. Eso es lo que traduce esto. Pero adicional le estamos diciendo que la rama la renombre de master a main. Entonces si yo le doy acá, mire que acá estábamos en la rama master, no sé si lo habían notado. Entonces, como les decía, me identifica el equipo, me identifica el usuario, me identifica el sistema operativo, la ruta donde yo estoy y adicionalmente me identifica la rama. Ya cuando estoy dentro de un proyecto que ya tiene tracking de GitHub, de Git, ya él me identifica en qué rama estoy. Anteriormente, o cuando uno crea el repositorio desde la interfaz, él por defecto crea el repositorio con una rama que se llama master, pero por temas de unos temas sociales, de que, o sea, este máster viene de maestro o esclavo, ¿sí? La definición de cuando uno coloca un disco duro dentro de un equipo y uno lo puede poner en modo maestro para el sistema operativo o en modo esclavo solamente para almacenar información. Pero pues digamos que como ahorita andan con todo el tema de la sensibilidad y el racismo y una cosa, esos términos pues digamos que los cambiaron
el creador de Git los cambió. Entonces lo que dice es que por buenas prácticas, no es obligatorio, si uno quiere puede seguir trabajando la rama master, pero por buenas prácticas y por no herir la susceptibilidad de nadie, es mejor cambiar la rama master de nombre a la rama main. Entonces con este comando se hace ese cambio. Y ahí ya si nos damos cuenta que ya la master ya no es la rama master, sino es la rama main. Listo, ahora vamos a ver qué otro comando viene. Listo, acá viene el comando más importante de todos. ¿Por qué? Porque este comando es el que le va a decir a Git, al Git local, o sea, a esta carpeta, esta de acá, este comando le va a decir a qué repositorio de la nube va a estar enlazado, ¿sí? Es donde se van a estar guardando los cambios, de donde se va a traer los cambios, a donde se van a enviar los cambios dentro de la nube. Y si se dan cuenta, entonces acá le dice git agregue al repositorio remoto originado en esta ruta, http github.com / el nombre del usuario que creó el repositorio / el nombre del repositorio .git. Ya con esto, si yo le doy enter, él ya quedó enlazado a esa carpeta. Ahora nos falta otro comando, que es el último en este caso, que aquí es donde le decimos al git local, le decimos git empuje, este sí es el comando de empujar, -u al origin main, a la rama main. ¿Por qué? Porque anteriormente con este comando le cambiamos de nombre. Si nosotros no hubiéramos corrido este comando, entonces aquí tendríamos que ponerle master. ¿Listo? Eso es para que lo tengan muy en cuenta. Si yo le doy enter, entonces él va a demorar un poquito porque él genera una conexión ya directamente a la nube con las credenciales de Git que le hemos definido previamente. Esa es otra cosa que ya les voy a explicar, cómo se define o cómo se configura por primera vez el Git con nuestro usuario y nuestra contraseña de la cuenta de GitHub. ¿Sí? Nosotros le decimos al Git que vamos a utilizar estas credenciales, que en este caso mi nombre de usuario es este, y el correo con el que yo me logué, pues con el correo de Jean-Louis.moreno. Entonces aquí nos está diciendo, bueno, aquí enumera los objetos que va a hacer el cambio, los cuenta, le hace una compresión para subirlos, entonces ya mira, aquí completó la compresión, entonces después ya empezó a escribir esos objetos arriba, nos muestra el tamaño de los objetos y nos da un estado de que fue satisfactorio y nos da un total, 3 archivos, ya no hay nada reusado y paquetes reusados tampoco, y nos muestra a dónde fue que lo envió, a dónde fue que hizo el push, a esta ruta, GitHub, y el nombre del proyecto. Y adicional dice que nos creó una nueva rama, main, mentiras, sí, pues prácticamente lo que dice es que nos la envió toda la información que nosotros le quisimos con este comando de push, lo envió a la rama main del local, lo envió de la rama main del local a la rama main del repositorio. Y ya, entonces mire que acá lo que dice es que la rama main ya quedó con el seguimiento activo, con el seguimiento arriba. ¿Listo? Desde el origin main. Entonces si nosotros vamos aquí y le hacemos un refresh a esta página, mire que ya nos quitó los comandos. ¿Por qué? Porque ya nos creó el repositorio y ya nos cargó los archivos. ¿Cuáles archivos? Pues el readme, porque el resto no le hemos dicho que lo cargue. ¿Sí o no? Solo hicimos el readme. Y el readme no lo creó con la línea de código que nosotros le dijimos que hiciera, que fue la de Jean-Louis-Moreno. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio de cargar el resto de documentos, el resto de archivos. Entonces el resto de archivos prácticamente es repetir los mismos comandos. Git, bueno, el último comando que se debe aprender es el git pull. ¿Qué hace este comando git pull? Este comando git pull lo que hace es ir al repositorio y traer todos los cambios que hay en esta rama. Entonces aquí en el Visual Studio Code, nosotros aquí en este pedazo podemos identificar en qué rama estamos. Ahorita solo hay una, pero mire que acá nos da la opción de crear ramas.
Entonces hay repositorios que pueden tener 10, 12, 20 ramas, y eso puede suceder cuando estamos haciendo un trabajo colaborativo con varios compañeros de trabajo o con varias personas. Entonces aquí fácilmente nosotros podemos tener un repositorio con 4 ramas, 5 ramas, 8 ramas, y cada una va a tener un nombre diferente, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos identificar en qué rama estamos. Y asimismo, cuando nosotros ejecutamos esos comandos de Git, él va a identificar esta rama. Y a esa rama es donde, en esa rama es donde se van a ejecutar los comandos. Entonces, cuando le ejecutamos el Git pull, le decimos tráigame todos los cambios actualizados que tenga la rama main. Entonces, en estos momentos él me responde y me dice que ya estamos con todo al día. Todo al día hasta hoy. Entonces vamos a limpiar la línea de comando con el clear para que se vea más ordenado. Y entonces le vamos a decir, bueno, el primer comando fue el git add, y me acuerdo Jean-Louis dijo que si queríamos agregar todo, ponemos un punto y le damos un enter. Listo. Mire que aquí me cambió a este, y si abrimos este ya que me cambió a todos estos los dejó en A, estos ya acá también los dejó en A, entonces ahí ya me los agregó todos. Bueno, ya me los agregó todos. ¿Cuál es el siguiente comando? Git commit, que es el de guardar. Y me acuerdo tanto que cuando dijo que había que enviar un mensaje. Sí es importante el mensaje. ¿Por qué? Porque eso es lo bueno, digamos, de versionar el código con una herramienta como Git. ¿Por qué? Porque si en algún commit nosotros mandamos un archivo, no sé, corrupto, dañado, o que haga que el programa que estamos desarrollando se dañe o deje de funcionar como debería, nosotros podemos devolvernos a una versión anterior que esté estable mientras revisamos los cambios que se hicieron en ese commit y se corrigen. Entonces básicamente por eso es muy bueno generar un versionamiento de nuestro código así, con una herramienta que ya haga todo esto. Porque fácilmente, les voy a poner un ejemplo, nosotros podemos aquí tener esta carpeta, Jean-Louis Leonardo Moreno Coronel. Yo la abro, ejecuto un cambio en algún archivo y la guardo. Entonces yo digo, yo soy ordenado, y el último cambio que le hice a esta fue el 8 de agosto. Sí, el 8 de agosto. Hoy estamos a 23. Bueno, listo. Bueno, hay como 15 días de Gabel. Pero pues yo estoy seguro que esa fue la fecha en que yo le hice el último cambio. Ok, listo. Pero resulta y pasa que no, yo no me acordaba que yo había cogido esta carpeta y la había copiado a una USB y había hecho otros cambios el 15 de agosto, pero los cambios los hice fue dentro de la USB, no en esta carpeta que tengo aquí en mi disco local. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo llego a presentar en la universidad o en el trabajo este proyecto y lo abro, y yo me doy cuenta que fue pucha, no tiene los últimos cambios. Y me pongo a echar cabeza y, ay, verdad, eso no está en el local, eso está en la USB. Y resulta y pasa que yo para irme para la universidad, qué pena, borré el navegador. Resulta y pasa que yo para irme para la universidad lo que hice fue entrar a esta carpeta, copiar y pegarla en la misma USB. Entonces lo que hice yo fue sobreescribir los cambios. Y al sobreescribir los cambios yo no tengo ningún controlador de versiones como Git para devolverme. Entonces, jodido. En cambio, ya teniendo este Git, yo puedo aprovechar esas versiones para devolverme en caso de que me pase eso. Sí, señor, diga. Lo que pasa es que yo intenté hacer el git add punto Sí, y me da un error. me da un error. Puede ser, puede ser que usted no le ha dicho a Git con qué usuario va a trabajar. Ok, Entonces ya usted me termina este pedacito y que ya voy a acabar, y revisamos cómo se configura. Usted lo hace allá y hacemos el ejercicio para que lo quede bien. Entonces digamos que el mensaje es importante. ¿Para qué? Pues desde el mensaje uno ya puede identificar cuáles cambios se hicieron. Entonces en este puede ser carga de proyecto,
de hoja de vida para JLMC, donde Leonardo Moreno. Cierro las comillas y le doy el enter. Entonces, si usted se da cuenta, mire que aquí ya me dice que creó un módulo tan para esta carpeta, para este archivo y para todos, igual. Y si se da cuenta, mire que ya los quitó de verde y ya les quitó la letrita que tenía acá, ¿sí? Ahora, ya hicimos el git add, el git commit, entonces ahora le decimos el git push. Si queremos, por ejemplo, como le decía yo hace un rato, si tenemos un repositorio en el cual tenemos muchas ramas, sí es importante manejar el estándar, origin espacio main, decirle, manejar el estándar y decirle a Git a qué rama le vamos a hacer push. Pero como ya lo hicimos una sola vez, ese comando también podríamos hacerlo simplemente así, Git push, empuje todos los cambios. Entonces él se demora un poquitico, hace el conteo, mire que dice que 39, ya los cargó, todo satisfactorio, y que los cargó en este repositorio. Si yo le digo, bueno, hágale el git pull, él me va a decir que ya estamos al ready up to date. ¿Listo? Si usted se da cuenta aquí la hojita, que es el icono que me muestra el Visual Studio Code a mí, para el tema del git, ya no tengo ningún cambio. No tengo ningún cambio hecho. Y si yo voy acá al repositorio y le doy Windows Shift R, mire que ya él me cargó todos los archivos y me lo dejó con el comentario que yo le puse, mire, carga de proyecto de hoja, mire, ahí se me fue una P, de hoja de vida para JLMC. Entonces aquí lo bueno de esto que es, por ejemplo, yo cojo y abro esta carpeta de skills, por ejemplo. Mentiras, hagámoslo con el index. Mire que yo abro un index y acá el repositorio a mí me muestra qué fue lo que yo agregué dentro de ese archivo. Entonces me muestra el archivo, en qué ruta está. Por ejemplo, aquí cargamos la bscode slash setting.json y ahí yo estoy guardando toda esta configuración. En el siguiente archivo cargamos el index del awards y en ese index está todas estas líneas de código. Se agregaron, están en verde y aparte tienen un más. Y en la parte de abajo no tienen ningún menos. Mire que no hay ningún delete. ¿Sí? Hasta el momento solo agregamos. Ahora vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio en el index. Entonces, abramos este index, cerremos un momento la terminal, disminuyamos un poquito el código para poderlo ver mejor y digamos que voy a descomentariar esta línea. Voy a descomentariar esto. Entonces yo lo voy a guardar y mire lo que pasa. Mire que él aquí me detecta que yo hice una modificación, por eso le pone la M de modify, y acá también me detecta que yo hice un cambio. Visual Studio Code es muy chévere porque si usted separa en el archivo, él le muestra cuál cambio hizo y en qué línea lo hizo. Le muestra lo que estaba y lo que está, o lo que colocó usted, mejor dicho, lo que estaba, lo que agregó o lo que quitó. Si usted le dice a Visual Studio, usted dice, bueno, sí, me interesa. Entonces, abrimos la terminal, la modificamos y le decimos los mismos comandos. Por eso le digo yo que esto ya es un tema de práctica. Entonces git add espacio, como es un solo archivo, index.html y le digo agregue. Ok, mire que aquí ya ahí se va viendo unos cambios, ¿sí? Porque digamos que Git, Visual Studio Code, cuando uno le integra o cuando uno le activa la extensión de Git, él va haciendo de manera gráfica, también se puede hacer los mismos comandos que estamos haciendo acá. Pero pues en la clase se los voy a mostrar desde línea de comandos y ya más adelante les voy a mostrar cómo sería hacerlo desde la interfaz.
Entonces git add esto, listo. Entonces ahora git commit -m, abrimos comillas, modificando el index porque faltaba habilitar unos enlaces y enter. Entonces mire que aquí dice que en la rama main crea un identificador para ese commit, muestra el mensaje de ese commit y nos dice que en un archivo fue cambiado y se hicieron 2 inserciones y se hicieron 2 eliminaciones. Ahora falta el comando del git push. Como le digo, lo podemos hacer git push -u origin main o simplemente git push. La primera vez sí es importante hacerlo con el -u y ya de ahí en adelante ya se puede hacer solo el push. Y nos muestra el mismo mensaje de siempre, que con todos los objetos, que los comprimió, que los escribió y que los cargó al remoto. Hasta ahí todo igual. Y el último comando git pull. Siempre que nosotros vayamos a trabajar con un repositorio, siempre lo mejor, antes de tocar cualquier línea, antes de hacer nada, lo primero es hacer el git pull y que el git nos devuelva el mensaje y nos diga already up to date. Sus cambios están al día con respecto de el repositorio. Y si nosotros venimos acá y damos Windows R, entonces nos devolvemos al proyecto general y aquí vamos a ver que vemos un commit con este mensaje. Y si nos paramos ahí, mire lo bonito del git. Mire lo bonito del git. ¿Qué es lo bonito del git? Pues que mire, que él aquí me muestra que yo eliminé esta línea y agregué esta. Y que eliminé esta línea y que agregué esta. ¿Por qué? Porque él hace seguimiento o tracking a los archivos línea por línea. Si usted modifica una letra en esta línea, él le muestra que agregó una línea nueva y que eliminó una línea nueva y que en la línea que quitó, le quitó la S, o bueno, tenía la S por ejemplo, y en la línea nueva que agregó ya no la tiene. ¿Sí me van a entender? Ese es el tracking que hace el Git sobre un repositorio. Entonces es muy bueno manejar así las versiones. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a tener que estar copiando y copiando y copiando y copiando y generando Jean-Louis Leonardo Moreno versión 1, Jean-Louis Leonardo Moreno versión 2, Jean-Louis Leonardo Moreno versión final, Jean-Louis Leonardo Moreno modificación de la fecha tal, corrigiendo el bug de... No, esos mensajes ya los podemos manejar es aquí directamente en el servidor. Y entonces nosotros vamos a poder tener un control de nuestro proyecto mucho más fácil, mucho más centralizado, mucho más organizado y pues obviamente mucho mejor porque pues no vamos a tener sino que trabajar con una sola carpeta. Con una sola carpeta se va a estar trabajando. Entonces no sé si hasta acá tenga dudas, aparte de que le da el error de cuando va a hacer el gigabyte. Ninguna. Ninguna, sí fui claro hasta el momento. Sí. Listo, entonces póngale cuidado, esto lo vamos a dejar también para verlo en la clase, configurar, porque sí es importante configurar Git por primera vez. Si quiere puede ir haciendo el paso a paso, yo lo voy mostrando y usted lo va haciendo. Listo. Listo, entonces mire, coloca ahí en el navegador eso y ahí le va a salir la documentación de cómo, esto es la documentación oficial de Git y le va a salir cómo configurar Git por primera vez. Entonces como ya, o sea, esto sería hacerlo luego de hacer todo el tema de descargar el archivo, abrir el ejecutable, darle siguiente. Lo primero que hay que hacer antes de empezar a trabajar en un repositorio, en lo que sea, lo primero que hay que hacer es configurarlo por primera vez. Que básicamente aquí habla muchas cosas, pero lo que realmente importa son estos dos comandos. Git config -global user.name y lo que esté dentro de comillas
es el usuario, es el nombre de usuario. En mi caso sería este, Jean-Louis Leonardo. En el caso suyo, Miguelito, tendría que entrar a su Git y mirar este archivo, este nombre, y ese es el nombre que debe colocar ahí, en esas comillas. ¿Sí? Listo. Entonces acá, bueno, entonces yo voy a correr este comando primero. ¿Para qué? Para ver la configuración que ya tiene el Git. Entonces si quiere, córrase ese comando usted. Ya se lo copio ahí por la, por la, por la videollamada. Control B. Eso. Y es este. Entonces digamos que ¿qué pasa? Listo. Pues, Git config list. Entonces, bueno, espérenme, voy a correr primero. Voy a correr el clear para vaciar la consola. Voy a agrandar un poquito acá y le voy a decir git config y creo que era menos list. Sí, menos list. Entonces, ese comando, mire lo que nos muestra. Nos muestra toda la configuración que tiene el Git dentro de la carpeta, dentro de la, mentira, sí, dentro de la carpeta, pero no, cuando me refiero a la carpeta, no me refiero a esta carpeta Git, sino me refiero a la carpeta de instalación del Git. Que la carpeta de instalación del Git está en Moreno, o bueno, en el disco C, archivos del programa o program files cuando está en inglés, y en la carpeta Git. Mire, acá está toda esa configuración que nos está mostrando acá este man. Digamos que aquí lo más importante, lo más relevante de toda esta configuración es este campito aquí, donde tenemos esto, el user.name y el user.email. Si se da cuenta aquí, el user.name es Morjan y el user.email es janluis.moreno@gmail.com. Hasta ahí bien, ¿sí o no? Sí, todo bien. Eso, cuando usted corre ese comando, ¿qué le salen en esos dos parámetros? Mi nombre y mi correo. ¿Sí le sale bien? Sí, señor. Epa. Entonces ahí ya tocaría entrar a mirar por qué le sale el error del git add. Entonces, bueno, si quiere ahorita que finalicemos la llamada, el video, entonces digamos que yo ya no hay problema que yo vuelva a correr el comando, no hay problema, yo puedo volver a correr el comando. Entonces le decimos control C, lo pego acá, entonces Windows B, no lo copio, no sé qué es lo que pasa, copiar, pegar, ok. Entonces le estamos diciendo git a la configuración global para todos los proyectos que manejen Git, asígnele al user el nombre y le vamos a poner, pero que muchos estudios y no tendrán por qué ir, asígnele el nombre y en el caso mío copiar, porque bueno, si estaba raro que yo tenía la Morgan y no es, pero bueno, pegar, Jean-Louis Leonardo, le digo enter, ¿cierto? Y si yo voy y corro otra vez el config list, entonces mire que allá me cambió de Morjan a Jean-Louis Moreno, a Jean-Louis Leonardo, que es el usuario con el que yo estoy registrado en Git, en GitHub. Lo que pasa es que ese Morjan era el usuario de GitLab, porque si se da cuenta, mire que acá hay unas credenciales guardadas de GitLab, porque yo también tengo proyectos guardados y alojados en GitLab. ¿Qué es GitLab? Es casi que lo mismo que GitHub, ¿cierto? Pero de código abierto, básicamente, es la diferencia. Porque acá hay unas cosas que si uno quiere el Enterprise, por ejemplo, el GitHub Enterprise,
hay que generar un path. El GitHub Enterprise genera unas funcionalidades adicionales a las que uno tiene acá. Pero pues digamos que para lo que nosotros lo utilizamos, que es de versionar el proyecto y todo el tema, no es necesario el Enterprise. Entonces podemos utilizar la versión free. Ahora vamos a decirle que vamos a correr el siguiente comando, que es el del email. Entonces el del email prácticamente yo le digo clear, le doy flechita arriba y es prácticamente lo mismo, ¿cierto? Pero en lugar de name le digo que la variable o el campo email va a ser igual a jeanluis.moreno@gmail.com y le doy enter. Y si yo le digo, bueno, listo, entonces vamos a ver otra vez el config list, vamos a ver que dejó jeanluis.moreno@gmail en el campo email y jeanluis.leonardo en el campo name. ¿Sí? Entonces digamos que esa es la configuración inicial que hay que hacerle al Git después de instalarlo. Señor, ¿me escribió, Miguelito? Sí, señor. Ok, dígame más. ¿Le digo cuál? Ah, no, su merced no me escribió, no levantó la mano ni nada. No. ¿No? Ah, bueno, listo, no, listo. Es que escuché una alerta, pensé que era el hecho. Entonces, bueno, pues para finalizar la clase, esa es la manera en que se inicializa y se crea un repositorio en GitHub. Así es como se configura la cuenta de GitHub para que el Gitbash no reconozca de manera global el usuario y el correo con el que vamos a generar la conexión desde nuestra consola hacia el repositorio. No siendo más, agradeciéndoles, buenas noches.